Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el documentalista y el día de ayer me ha llegado un nuevo paquetito, un encargo que hice especialmente con una bruja, Heidi, bruja. Un saludo, Heidi. Pues se trata de un grimorio y es un grimorio muy especial. Yo ya he leído el libro. Se trata de las clavículas del rey Salomón, menor y mayor. Pero es un libro que me parece fundamental. Siempre tuve ganas de tenerlo a manera de grimorio. Ya les he mostrado a ustedes algunos de mis grimorios. Por ejemplo, este es mi grimorio del Vademecum del terror. Pues ya se los he enseñado. Es una recopilación de historias de terror, de las mejores historias de terror que me han enviado ustedes. Pueden descargar y comprar el libro en Amazon, el Vademecum del terror. Este es uno de los grimorios más padres que tengo, pero tengo otro. Este de aquí es magia y hechizos y ceremonias que, bueno, me sirven no para crear brujería, sino para estudiarla. Me gusta, por ejemplo, saber cómo repeler algunas artimañas por ahí de las personas que normalmente pues tratan de hacerle daño a uno. Y esto es una recopilación de varias técnicas. Obviamente no todas caben en el libro, pero consideré que era importante tenerlo a la mano. No en un PDF, porque de pronto se te pierden los PDF. No en un medio digital, porque de pronto se estropean o algo. Y me gusta más leerlos. Entonces tenerlo en grimorio, tener mis textos favoritos a manera de grimorio, que tú puedas abrir. Que tú puedas abrir el grimorio, que lo ojees, que lo huelas, que veas todas las fórmulas mágicas que tiene, que lo puedas estudiar tranquilamente en tu oficina, en tu lugar de trabajo. No tiene precio, no es lo mismo leerlo en un Kindle, en una tablet, en un celular, que tenerlo aquí y leerlo aquí. Es mucho mejor. Entonces, hoy quiero mostrarles un nuevo grimorio, las clavículas menor y mayor del rey Salomón. Lo he enviado a hacer también de una manera muy especial. En esta ocasión con Bruja Heidi. Es un libro que está muy personalizado. Es un libro que de hecho todavía me falta activar. Lo voy a activar y le voy a poner un conjuro, una especie de maldición. Porque ese grimorio pues me pertenece, ¿no? Entonces si en algún momento alguien llegase a robarse uno de mis grimorios, alguien llegase a tomarlo sin permiso, bueno, pues hay una maldición que voy a poner encima del grimorio para que ese grimorio, en caso de que sea robado, vuelva a mí. Para que en caso de que sea robado, pues no puedan, digamos, trascender más allá de 2 cuadras con él. algo así. Obviamente nada de muerte. O quién sabe. Pero para mí son libros muy preciados. Y una vez que los compro en su edición de pasta blanda y normal y los leo y me enamoro de ese libro, lo quiero encargar en grimorio. Entonces los mando a hacer especialmente para tenerlos en mi colección de libros. Y hoy quiero mostrarles el nuevo grimorio que me ha llegado. Lo ha hecho Bruja Heidi. Saludos. Puedes encontrar su contacto por aquí en la descripción de este video y en el primer comentario. Y en mis redes sociales lo voy a postear también. Bueno, vamos al paquete. Este es el paquetaxo, diríamos en México. Ha llegado el día de ayer por esta empresa de transporte de paquetería y pues lo voy a abrir. A ver qué tal. Pues aquí está ya el grimorio. Me ha encantado, es lo suficientemente pesado y tiene la altura que me gusta. Es un libro que aprecio bastante lo que contiene. Es de suma importancia y valor
histórico y literario para mí. Vemos que hay muchos detalles, tiene bastantes detalles. Parece como si fuera un trozo de madera quemado. Parece como si fuera algo creado por druidas o algo así. Me encantó, me encantó. Y bueno, viene con su certificado de autenticidad. Este certificado de autenticidad que... déjenme lo saco. Aquí está el certificado de autenticidad. Que dice, este certificado de autenticidad, esta obra de arte es una pieza única, auténtica y original. Todos los derechos de autor y reproducción están reservados por el artista. Digo, no es que sea fácil de reproducir. Título Electus Grimoire. Tamaño 11 por 17 pulgadas. Encuadernación artesanal. Y firma La Bruja Aidis. Aquí está. Me ha encantado. Trae incluso un sello. Me imagino que es el sello de Aidis. Este sello. Y trae los detalles de texturización. Trae sus detalles de como hoja quemada, como si fuese rescatado de un incendio. Está muy, muy, muy padre. Tiene un olor. Es como café con... Es muy poco café. Me da un olor como a mar, como a una cabaña, como algo así. O sea, realmente no detecto muy bien qué olores tiene. Tiene tinturas, tiene elementos vegetales, tiene elementos para proteger que no se vaya a estropear. Me huele como algo rústico. Es extraño, no puedo identificar muy bien cuáles son los olores. Pero está muy, muy, muy padre. Y ahora también hay otro elemento que quiero mostrarles. Es esta hoja de aquí. Esta hoja ya me huele más a laurel y a textiles. Esta hoja de aquí contiene estas pequeñas hojas, este sello igual de la bruja Aidis. No sé qué hojas son estas. No es laurel, no es laurel. Huele como de pronto medio a laurel, pero estas hojas de aquí no son laurel. Aún así, podemos ver que es un elemento decorativo del libro. No es nada más. Eso es todo lo que tiene aquí. Pero, a pesar de que la bruja Aidis no me ha dicho para qué es esta cosa, yo intuyo que me puede servir de separador para ver dónde me quedé. Entonces, yo lo voy a utilizar para eso. No sé si sea para eso, pero lo voy a utilizar para eso. Me ha parecido genial. Y bueno, vemos el libro aquí en una nueva toma. Lo voy a abrir para que vean esta parte de acá. Trabajo desde las sombras para servir a la luz. Es lo primero que se ve al abrir el libro. No es mío, obviamente, son las clavículas del rey Salomón. El autor, pues, debió de haber sido originalmente el rey Salomón, ¿no? Pero está muy, muy, muy padre. Me ha gustado mucho. La textura, la apariencia, creo que va muy, muy ad hoc con lo que representa el documentalista. Y bueno, pues ahí está. Se los quería presumir. Este no lo regalo. Y me ha encantado, la verdad. Pues uno más para la colección. Pues ahí tienen, espero que les haya gustado este video. Es un poco diferente a lo que los tengo acostumbrados, pero quería compartir mi nueva adquisición, mi nuevo entretenimiento que voy a tener, porque a pesar de que ya lo he leído, lo he hecho de una manera digital, en pantalla digital, no lo he podido disfrutar de manera orgánica, o sea, hojeándolo, teniéndolo en el libro, tocando el libro. Sentirlo entre tus manos es una experiencia totalmente diferente, y me gusta hacer eso con cada uno de los libros que me gustan, que si me enamoro de ese libro, lo quiero en Grimorio y lo mando a hacer en Grimorio. Falta todavía hacer la activación, poner ese hechizo de protección que quiero poner sobre el libro, pero eso es algo que no puedo revelar, así es que no les voy a decir cómo es que lo voy a hacer. Espero que les haya gustado. Cuando tenga más Grimorios, cuando encargue otro Grimorio, por supuesto que se los voy a mostrar.
Ya sé cuál va a ser mi próximo grimorio y espero poder mostrárselos. Y ya saben, si están interesados en tener grimorios, pues pueden ir con Bruja Iris. Les dejo su contacto en la parte de abajo, en la descripción y en el primer comentario y en todas mis redes sociales. Y yo soy el documentalista y esto fue el grimorio de las clavículas del rey Salomón. Gracias y hasta la próxima. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias.